Hay algo que casi nadie percibe, pero que define silenciosamente cada decisión que tomas, cada reacción que tienes, cada miedo que te paraliza. Es esa voz que susurra cuando estás en silencio, que te juzga cuando te equivocas, que te exige cuando intentas descansar. Esa voz dentro de tu cabeza que habla sin parar. Quizás nunca te hayas parado a preguntarte realmente, ¿quién me está hablando todo el tiempo? Porque si te paras, aunque sea por un segundo, te darás cuenta de que no has elegido escuchar eso. No pediste que surgiera ese pensamiento. Y sin embargo, está ahí, presente, invadiendo tu espacio interior como si tuviera derecho a existir en ti. La mayoría de las personas pasan toda su vida creyendo que esa voz es su propia identidad, que pensar es existir, que controlar los propios pensamientos es un signo de fortaleza. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si, precisamente cuando crees que tienes el control, es cuando estás más atrapado? ¿Y si esa sensación de autocontrol fuera una ilusión creada por un mecanismo mucho más antiguo, más automático y más arraigado de lo que tu voluntad consciente puede alcanzar? Ahí es donde comienza la verdadera liberación. Pero para ello, tienes que estar dispuesto a cuestionar lo que hasta ahora parecía incuestionable. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que te ha hecho sentir incómodo, como si no formara parte de ti? ¿Un recuerdo que ha aparecido de la nada? ¿Una crítica interna que ha surgido cuando solo querías descansar? Estos sucesos no son aleatorios, tienen un origen, tienen un propósito, y a menudo ese propósito no es tu bienestar. Lo que llamamos mente, en la mayoría de los casos, es una repetición disfrazada de verdad. Son ecos del pasado, de dolores antiguos, de voces que escuchamos cuando éramos niños, de miedos que heredamos de nuestros padres, de la sociedad, de la cultura. La mente no crea, reproduce, interpreta, protege, y al hacerlo, a menudo te aprisiona, porque cree que mantenerte a salvo es más importante que dejarte crecer. Esa voz interior que te dice que vas a fracasar, que te van a juzgar, que no eres suficiente, no está tratando de hacerte daño, está tratando de protegerte. Pero esa protección tiene un alto precio. Te conviertes en rehén de un patrón que nunca fue tuyo. La mente quiere prever lo peor para ahorrarte el dolor. Pero, irónicamente, ella misma se convierte en la fuente del dolor constante. Porque vivir tratando de evitar el sufrimiento es, en sí mismo, un sufrimiento permanente. Es vivir escondiéndose de todo lo que podría salir mal, sin experimentar nunca lo que podría salir bien. Es como caminar por un campo abierto con un escudo enorme y nunca sentir el viento en la cara. En algún momento tendrás que tomar una decisión, seguir alimentando esa voz o empezar a observar. Porque cuando observas, sin reaccionar, sin juzgar, sin intentar controlar, algo cambia. Te alejas un poco de la tormenta, te das cuenta de que no eres tú, que hay un espacio entre tú y los pensamientos, y en ese espacio reside la libertad de no creer todo lo que piensas, la libertad de no reaccionar automáticamente ante cada miedo que surge, la libertad de elegir con conciencia en lugar de responder por reflejo. Quizás en este momento estés pensando, pero si yo no soy la voz, entonces, ¿quién soy? Esa es la pregunta que la mayoría evita, porque la respuesta no está en más pensamientos, teorías o explicaciones. La respuesta está en el silencio, en lo que queda cuando la mente se calla, en la presencia que observa todo lo que sucede. Tú no eres el pensamiento, tú eres el que percibe el pensamiento, y cuando esa percepción se vuelve clara, la vida comienza a cambiar. No porque los pensamientos desaparezcan, sino porque dejas de identificarte con ellos, y eso lo cambia todo.
Es como si hubieras estado dentro de un teatro oscuro durante años, creyendo que los sonidos a tu alrededor eran tu propia voz, hasta que de repente alguien enciende una luz y te das cuenta de que has estado viendo una obra de teatro todo el tiempo. La obra continúa, pero ahora sabes que eres el espectador, no el personaje. Y con esa conciencia viene una paz que no depende de las circunstancias, una lucidez que te protege de las trampas del miedo y un nuevo valor para vivir de forma más auténtica, más libre, más verdadera. Incluso si este contenido te está tocando de alguna manera, si tiene sentido para ti, aprovecha ahora y suscríbete aquí al canal. Compartimos este tipo de reflexiones con frecuencia y tal vez seguirlo de cerca te ayude a reconectarte contigo mismo en momentos en los que todo parece perdido. Si tiene sentido para ti, suscríbete. Será bueno caminar juntos, porque el camino del autoconocimiento puede ser solitario a veces, pero no tiene por qué vivirse solo. ¿Te has dado cuenta de cómo esa voz no solo comenta lo que sucede, sino que anticipa, juzga, dramatiza, compara, inventa historias completas en fracciones de segundo? Te dice que no deberías haber dicho eso, que la otra persona te encontrará extraño, que te abandonarán si muestras quién eres realmente. Y tú lo crees, no lo cuestionas, obedeces, porque creciste escuchando esa voz, porque te suena familiar, pero familiar no es sinónimo de verdadero. Y aquí está la clave que muchos ignoran. El hecho de que un pensamiento parezca tuyo no significa que lo sea. La mente es una repetidora de patrones, y muchos de esos patrones se formaron cuando aún eras un niño, incluso antes de ser consciente de lo que estaba pasando. Absorbiste miedos que no eran tuyos. Aprendiste a callarte para no ser rechazado, a complacer para no ser castigado, a ocultar tu dolor para no molestar. Y todo eso se almacenó en tu subconsciente como si fuera una verdad absoluta. Hoy, cuando sientes ganas de expresarte y la voz te dice que no es seguro, eso no es intuición, es un eco del pasado. Es el subconsciente tratando de protegerte basándose en un trauma que tal vez ya ni siquiera sea relevante, pero el cuerpo no lo sabe, la mente tampoco. Entonces dispara pensamientos automáticos, precaución excesiva, críticas internas, patrones de autosabotaje disfrazados de sentido común. Y cuanto más escuchas esa voz, más crees que eres tú, hasta que un día te despiertas asfixiado, vacío, cansado de sentirte atrapado dentro de ti mismo, como si hubiera un impostor habitando tu propia mente. Y la verdad es que lo hay. Un impostor creado por años de condicionamiento, dolor reprimido y creencias distorsionadas. Pero ahora, por primera vez, estás empezando a verlo. Estás empezando a escuchar esa voz con otros oídos. Estás empezando a cuestionarlo. Y ese es el primer paso hacia la verdadera libertad, porque cuando reconoces que puedes observar el pensamiento sin fusionarte con él, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que hay una conciencia mayor detrás de todo esto, una presencia que no reacciona, solo contempla, una parte de ti que nunca ha sido herida, nunca ha sido rechazada, nunca ha tenido que demostrar nada. Y es desde ese espacio desde donde puedes empezar a reconstruir tu relación con tu propia mente. Pero eso requiere práctica, atención, valentía, requiere que estés dispuesto a salir de lo automático, a dejar de identificarte con cada narrativa que crea tu mente, a cuestionar el miedo que parece tan lógico, pero que en el fondo es solo un programa que se ejecuta en segundo plano. Es como si dentro de ti hubiera dos voces, la de la mente condicionada y la de la conciencia despierta. La primera grita, exige, critica. La segunda observa en silencio, no impone, solo muestra. Y en ese contraste empiezas a notar algo importante. El ruido no eres tú,
El silencio, sí. Y cuando empiezas a habitar ese silencio con más frecuencia, la voz pierde fuerza. Sigue hablando, pero ya no respondes de la misma manera. Empiezas a escuchar como quien escucha una vieja radio sonando de fondo. No luchas contra el sonido, pero tampoco dejas que dicte tus pasos. Y eso lo cambia todo, porque antes estabas dentro de la mente. Ahora estás fuera, mirando. Y desde ese nuevo lugar, puedes elegir qué pensamiento alimentar, qué emoción nutrir, qué historia soltar. Empiezas a tener autonomía sobre lo que antes parecía inevitable. Y esa autonomía es lo que mucha gente llama despertar. Un despertar que no ocurre en un único momento mágico, sino en pequeñas elecciones repetidas todos los días. Elecciones como parar, respirar, observar, en lugar de reaccionar. Elecciones como darte cuenta de que la mente está contando una vieja historia y decidir no revivirla. Elecciones como confiar en ti mismo incluso cuando el miedo te dice que vas a fracasar. Y es en este proceso donde te vas volviendo completo, porque al dejar de luchar contra la mente, empiezas a acogerla, no como maestro, sino como parte, no como enemigo, sino como herramienta, una herramienta poderosa, pero que necesita dirección, y quien da esa dirección ahora eres tú, no el miedo, no el trauma, no el pasado, tú, ese tú que está despertando ahora, que está leyendo estas palabras y sintiendo que de alguna manera estaban esperándote, porque tal vez ni siquiera puedas explicar exactamente lo que está pasando dentro de ti, pero sabes que ha llegado el momento de que algo cambie. Y si has llegado hasta aquí, quiero hacerte una invitación sencilla pero profunda. Comenta aquí abajo: me siento así, pero nadie se da cuenta. Escribe esa frase en los comentarios, no solo por ti, sino por todos los que como tú llevan ese peso en silencio. A veces, ver que no estamos solos ya es el comienzo de la curación. Y tal vez tu comentario sea lo que alguien necesitaba leer hoy para no rendirse. Así que escribe, comparte y sígueme, porque lo más importante aún está por venir. Es impresionante cómo pasamos toda la vida intentando sentirnos en control, intentando dominar la mente, intentando organizar el caos interior con listas, metas, reglas, rituales. Pero cuanto más control buscamos, más atrapados nos sentimos, porque el control que intentas ejercer sobre la mente parte del mismo lugar que te aprisiona. El intento de silenciar la voz usando la fuerza solo alimenta la propia voz. La mente no se calla con la fuerza, se calma con la presencia, se disuelve cuando dejas de luchar contra ella y empiezas a verla tal y como es. Y es en ese instante cuando dejas de intentar controlar los pensamientos y simplemente los observas como nubes en el cielo, cuando algo muy sutil y al mismo tiempo inmenso sucede. Empiezas a experimentar una paz que no depende del silencio externo, una lucidez que no necesita respuestas, un alivio que proviene del simple hecho de que ya no estás intentando vencerte a ti mismo. La mente no es un enemigo, es una herramienta, una aliada desajustada a la que hay que enseñar a confiar, porque lo que teme es su propia disolución. Sabe que si despiertas, si te das cuenta de que no es ella, pierde el poder. Y por eso grita, por eso crea 1000 pensamientos por minuto, porque está tratando de mantener el control de una realidad que se está derrumbando. Una realidad basada en el miedo, en la comparación, en la culpa, en la insuficiencia. Y tú tienes una opción. Puedes seguir alimentando esa estructura, viviendo como si fuera tu verdadera identidad, o puedes empezar a soltar las historias, soltar las etiquetas, soltar las exigencias, y cuando sueltas, algo nuevo se revela. No como una respuesta lista, sino como un espacio interno que siempre ha estado ahí, esperando a que dejaras de correr para ser sentido. Ese espacio
eres tú. Tú antes de los traumas, antes de las expectativas, antes de las voces. Tú en tu forma más pura, más silenciosa, más presente. Y aquí es donde reside el verdadero poder. El poder de elegir quién quieres ser y no reaccionar más a lo que te han dicho que eres. El poder de vivir con conciencia, con verdad, con ligereza. Y sí, la mente seguirá hablando, pero ya no la escucharás de la misma manera. Sonreirás al reconocerla, agradecerás el intento de protección, pero seguirás el camino que te muestre la conciencia. Elegirás basándote en el amor y ya no en el miedo. Actuarás con autenticidad, incluso temblando por dentro, porque ahora sabes que no estás solo, que hay una presencia silenciosa dentro de ti que sabe exactamente qué hacer, incluso cuando todo parece incierto, y confiar en esa presencia es el comienzo de todo. Es el comienzo de la reconexión, de la curación, de la libertad que no depende del mundo exterior. Porque cuando vives desde ese lugar, todo cambia, las relaciones cambian, el trabajo cambia, la forma en que ves la vida cambia. Y ese cambio no viene del esfuerzo, viene de la verdad, de la claridad, del retorno a lo esencial. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti te dice que este es tu camino, entonces sigue adelante. Continúa aunque parezca solitario, aunque el mundo que te rodea no lo entienda, porque el viaje de vuelta a ti mismo es el más importante que harás. Y comienza así, con un pequeño espacio entre un pensamiento y otro, con un instante de silencio entre una reacción automática y una elección consciente, con una mirada amable hacia ti mismo en medio del caos. No se trata de llegar a un lugar, se trata de recordar quién eres, y eso nadie te lo puede quitar. Si has sentido algo con este vídeo, si algo dentro de ti se ha movido, entonces deja un comentario aquí diciendo: elijo salir del control y volver a mí mismo. Esta frase puede ser un hito, puede ser el comienzo de un nuevo ciclo, puede ser la mano extendida que alguien necesitaba ver hoy para encontrar el valor para continuar. Y si aún no te has suscrito al canal, este es un buen momento. Aquí no ofrecemos respuestas preparadas, pero abrimos espacios para que encuentres las tuyas. Espacios donde eres acogido, no juzgado, donde el silencio es bienvenido, donde tu búsqueda tiene sentido. Así que, si quieres seguir este viaje con nosotros, solo tienes que suscribirte. Cada semana hay un vídeo nuevo, creado con cuidado, con profundidad, con el corazón. Porque te mereces vivir en paz con tu propia mente. Te mereces volver a casa dentro de ti mismo. Y este viaje ya ha comenzado.